adoramos con todo lo que tenemos, Señor, Padre Santo. Te adoramos con todo lo que tenemos, Señor, y siempre lo vamos a hacer, Padre. Te vamos a exaltar, te vamos a glorificar, Dios Padre, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Padre Santo, Dios. No hay otro Dios, solamente tú. Tú eres digno de alabanza, Padre. Y así como esa mujer derramó ese perfume y el escritor sagrado tomó la molestia de decir que era un perfume muy costoso, así nosotros, Padre, no importa lo que cueste, siempre vamos a derramar nuestra adoración, siempre vamos a derramar nuestra alabanza, siempre lo vamos a hacer, Señor Padre Santo. No importa lo que cueste, no importa el dolor, no importa, Señor, las pruebas, siempre vamos a derramar, Señor, nuestra adoración, Padre Santo. Siempre vamos a hacer lo que el salmista hacía. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre Santo. Tú eres bueno, tú eres bueno. Gracias, Señor, te doy en esta mañana. Háblanos, Padre, ministranos con tu palabra, Señor. Tu palabra vivifica, tu palabra fortalece, tu palabra, Señor, por medio de ella salvas, por medio de ella sanas, por medio de ella restauras, Señor, Padre. No queremos impedir, Señor, solamente queremos ser medios, Padre. Usa nuestras vidas, glorifícate en esta mañana, Señor, Padre. Yo no conozco las vidas, tú sí las conoces, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en esta mañana pedimos, Padre, que te glorifiques de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Mi alma te alaba y nosotros siempre nos vamos a encargar de darte la gloria, de darte la honra, Señor, y darte la alabanza, porque solamente tú eres digno de ella. Mi alma te alaba, Señor, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Padre. Damos gracias a Dios, mis hermanos, en esta mañana. Los pastores salieron a predicar, están predicando en Marshall. Nos pidieron que compartiéramos la palabra y damos gracias a Dios por ese privilegio y gracias a Dios también por esa oportunidad. Dios es bueno, amén. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a leer la palabra de Dios allí en Daniel capítulo número 11 y vamos a leer solamente el versículo 32 y luego qué le parece si nos regresamos al Salmo 9 versículo 10. Daniel capítulo número 11 versículo 32, Salmo 9 y el versículo 10. Y mientras que lo buscan, mis hermanos, yo quiero dar gracias a Dios por sus oraciones, quiero dar gracias a Dios por cada uno de sus llamadas, de sus textos. Dios ha sido bueno, amén. Dios es bueno.
Y Dios ha fortalecido nuestras vidas y hemos sentido la fortaleza de sus oraciones, mis hermanos. Gracias por ello. Y Dios va a glorificar su nombre. Amén. Dios lo va a hacer. Daniel, capítulo número 11, versículo 32 y luego el Salmo 9:10. Un versículo que el año pasado, cuando leía la palabra, en medio de toda esta profecía que Daniel da, me encontré este versículo y luego empecé a indagar un poquito más y pues yo como que me resaltó ese versículo, ¿verdad? En ese tiempo, pero hay mucha tela de donde cortar este versículo. Usted puede luego estudiar en eso. Daniel capítulo número 11, versículo 32, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y ahí es donde, en la parte B del versículo, ahí es donde me quiero enfocar. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y luego vamos a brincarnos al Salmo 9, versículo 10. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Puede tomar su asiento y oramos. Que Dios se glorifique. Cuando conocemos a Dios, es el tema de esta mañana. Cuando conocemos a Dios. En el marco histórico, mis hermanos, de este versículo, no se cumplió más o menos como hasta unos 300, 400 años después de que Daniel dio esta profecía. Daniel dio la profecía y esto no se cumplió, otra vez, como digo, otros 300, 400 años más adelante. Y se cumplió en el tiempo, un libro muy conocido, no lo tenemos nosotros en nuestra Biblia, ¿verdad? Pero hay Biblias que sí están, el libro de los Macabeos. Usted puede encontrar ahí un poquito, ¿verdad? La historia donde se cumplió este pasaje específicamente de Daniel 11:32 o el capítulo número 11. Cómo llegó un gobernador, quería imponer sus religión, sus normas, lo que ellos creían, ¿verdad? En otro país. Vino y quiso en contra de Israel imponer, incluso en lo religioso, quería imponer algo, lo que se le conoce, ¿verdad? Como el helenismo. Era una cultura no solamente religiosa, sino también social. Querían imponer lo que ellos creían. Y del 23 al 30, ahí nos habla, ¿verdad? Cómo este personaje, Antíoco el cuarto, invadió Egipto. Luego fue derrotado ahí en Egipto. Y en su enojo, ¿verdad? Fue cuando ya del 30 en adelante viene y dice ahí que trató de tomar o atacar al Santo Pacto, ¿verdad? Que se conoce como el pueblo de Israel. Y el 30 y el 31, ¿verdad? Se vuelve muy enojado contra Israel. Y hubo judíos que ante la presión, ¿verdad? Ante la persecución, ante la presión del sufrimiento que estaban pasando, hubo judíos que se dieron a esto. Hubo judíos que no aguantaron lo que estaban pasando y dijeron: mejor, ¿sabes qué? Yo me entrego a este Antíoco, ¿verdad? Lo que él quiera, yo lo voy a servir, yo voy a hacer lo que él quiera. No puedo aguantar la persecución, no puedo aguantar el sufrimiento. A lo mejor yo no sé qué estaba pasando, a lo mejor no miraban a los hijos sufrir, yo no sé, ¿verdad? No aguantaba a la esposa sufrir, no aguantaba al esposo sufrir, no sé qué estaba pasando, pero muchos de ellos se estaban uniendo a Antíoco, ¿verdad? Y a este cambio social, religioso que él quería imponer. Incluso, mis hermanos, él fue el que se dice que sacrificó una marrana
en el templo, donde Dios sacrificaba los animalitos puros, él fue el que se cree que sacrificó una marrana incluso se cree que puso una imagen en el templo, o sea, hizo cosas desastrosas, no solamente al ojo humano, sino ante los ojos de Dios. Y mucha gente incluso dice que es el tipo del anticristo, ¿verdad? Puede ser, pero hizo muchas cosas. Y en medio de todo esto fue cuando se levantaron los macabeos. En medio de este personaje Antíoco, dijeron, ¿sabes qué? No, tenemos que levantarnos. No podemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Sabemos que puede haber pruebas, sabemos que puede haber sufrimiento, sabemos que puede haber dolor, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que levantarnos. Y ahora, claro, ellos se levantaron, ¿verdad?, con armas, ¿verdad?, y empezaron a pelear, empezaron a luchar, y vemos claramente, si usted lee ese libro o la historia misma, cómo ellos pelearon y ganaron. Los macabeos ganaron. Después, ahí lo dice, expulsaron incluso a Antíoco, ¿verdad?, de ahí de Israel, por un poco tiempo, ¿verdad?, porque pues seguían regresando. Pero me impacta que en medio de todo esto que está pasando, que pasó en esa época, Dios da una palabra al pueblo de Israel y le dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, porque no solamente el conocer a Dios nos va a llevar a un momento pasivo, a estar ahí quietos y decir, Señor, yo sé que tú tienes todo en control. No, porque Dios quiere que aún en el conocerlo a Él, o no quiere, porque va a pasar, aún en el conocerlo a Él, nosotros vamos a actuar, vamos a seguir caminando, no nos vamos a quedar estancados ante el dolor, ante el sufrimiento, porque cuando conocemos a Dios sabemos que Él tiene todo en control y nosotros vamos a seguir caminando, vamos a seguir actuando, vamos a seguir obrando, no para el beneficio solamente de nosotros, sino también para el beneficio de aquellos que nos rodean. Vamos a seguir actuando, vamos a seguir caminando, y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, entonces la pregunta que yo quiero hacer en esta mañana es, ¿conocemos a Dios entonces? ¿Verdaderamente será que conocemos a Dios? ¿Será que nosotros conocemos a Dios? En medio de todo esto que pasó, incluso, mis hermanos, el año pasado con lo del coronavirus, mucha gente preguntándose, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios le quitó la vida a hijos? ¿O por qué Dios le quitó la vida a padres? Y estoy hablando del coronavirus, ¿verdad? ¿Y por qué Dios me quitó el trabajo? ¿Y por qué Dios? ¿Y dónde está Dios? Y la gente preguntándose, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios no es nadie, o nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios, mis hermanos. Si conociéramos a Dios, no lo cuestionaríamos, no anduviéramos diciendo, ¿dónde está, Señor? Y me da tristeza de ver gente cuestionando a Dios, como que si Dios fuera alguien como nosotros, como que si Dios fuera un humano como nosotros, como que si Dios fuera alguien que nos pudiéramos tutear así de la nada. No, mis hermanos. Tenemos que conocer a Dios para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la necesidad, para que cuando venga yo no sé, el lloro, ¿verdad?, el quebranto, podamos nosotros todavía decir como Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar a nosotros, pero la pregunta sigue surgiendo, ¿conocemos a Dios? ¿Será que lo conocemos? Y no estoy hablando de venir a la iglesia solamente, no estoy hablando de ponernos una corbata, no estoy hablando de tener una calcomanía en el coche, no estoy hablando de poner KOTY ahí en la radio, la 540 o lo que usted escuche, no sé cuáles más radios en español, la que usted ponga. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de poner a Jesús Adrián Romero porque incluso el mundo lo pone, mis hermanos. No estoy hablando de poner a Marcos Witt porque incluso el mundo lo pone. No estoy hablando de poner a Third Day,
lo que usted quiera poner, ¿verdad? En inglés, en español. No estoy hablando de eso, porque aún en eso lo escucho yo en las tiendas. Pero estoy hablando verdaderamente cuántos conocemos a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? ¿Le conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Dios al punto donde usted pueda confiarle su vida a Él? Podemos nosotros confiar en Dios. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede venir a la iglesia. Cualquiera puede traer una calcomanía. Cualquiera puede traer un sticker. Cualquiera puede hacer eso. No quiere decir que conozcan a Dios. A Dios se le puede conocer con sus atributos. A Dios se le puede conocer en su carácter de Él. A Dios se le puede conocer en su naturaleza. Y me da tristeza porque en la iglesia, como no conocemos a Dios, recurrimos a otras cosas, recurrimos a la psicología, recurrimos, y hoy se mira tanto eso, mis hermanos, porque no se conoce a Dios, se recurre a la psicología, como que Dios no es suficiente. No, Dios es suficiente, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, Dios es suficiente. Yo no tengo que recurrir a 101 pasos, cómo salir de la prueba. No, yo lo que tengo que hacer es recurrir a la palabra de Dios y conocer a Dios. Yo lo que tengo que recurrir es a las rodillas y buscar a Dios y conocer a Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida. No tengo que buscar la psicología, no tengo que buscar lo que diga un hombre, no tengo que buscar lo que diga nada. ¿Qué quiere Dios? Conocer a Dios para que en medio del problema yo no me voltee contra Él y le dé la espalda enojado, frustrado, porque no está saliendo a mi manera. Pero cuando yo pienso y cuando yo creo y confío en Dios y conozco a Dios, yo sé que no importa lo que esté pasando en este momento, yo sé que Él tiene un plan y se va a cumplir, Él se va a glorificar. No sé cómo, a lo mejor no lo entiendo, pero yo sé que Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. A Dios le conocemos en sus atributos, en su carácter y en su naturaleza, en sus nombres incluso. ¿Cómo podemos conocerle a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Ya lo dijimos ahorita primeramente, la palabra de Dios. Usted no va a conocer a Dios mirando una película, usted no va a conocer a Dios mirando una novela, usted no va a conocer a Dios mirando la televisión. No, mis hermanos, usted va a conocer a Dios por medio de la palabra. Me da tristeza, incluso porque yo lo he escuchado con mis propios oídos, ¿verdad? Donde gente me ha dicho a mí que iban a ir a una iglesia metodista, y no tengo nada en contra de los metodistas, no me malentienda. Tienen su palabra y predican la palabra como ellos quieren, pero el punto que quiero hacer es esto. Y yo le pregunté a esta persona, ¿por qué quieres ir a una iglesia metodista? Dice, es que mi esposo miró una película, dice, y el niño, donde, no sé qué película es, pero el niño fue al tercer cielo, perdón, ese niño murió y se fue al cielo, y el niño regresó, dice, y ellos eran metodistas, dice, y mi esposo por eso quiere ir a una iglesia metodista. Mis hermanos, ¿estamos nosotros tomando decisiones basadas a una película? Si estamos basando las decisiones incluso espirituales basadas a una película, estamos perdidos, mis hermanos. Nosotros tenemos que tomar decisiones basados en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué Dios quiere para mi vida? No basados a una película. Escuché gente que cuando pasó la película de la Pasión de Cristo lloraba y decía, tanto sufrimiento sufrió mi Cristo, tanto. Y gente que yo no fui a verlo al cine, pero gente decía que se desmayaba y se quedaba tirada desmayada. Bueno, no han leído Isaías, no han leído la palabra de Dios, donde dice que fue quebrantado, donde fue molido, donde no había parecer en su rostro. Entonces, ¿por qué tengo que ver una película cuando la palabra de Dios me dice dónde estamos nosotros creyendo y cómo estamos parados? La palabra de Dios específicamente, claramente me dice cómo yo puedo conocer a Dios, la manera que Él sufrió, lo que Él sufrió por mí. La palabra de Dios me lo dice a mí claramente. Estamos perdidos y estamos nosotros tratando de conocer a Dios por medio de la televisión. Busque a Dios en la palabra de Dios, busque a Dios en su palabra. La palabra de Dios, ahí lo puede buscar. Cristo mismo dijo ahí en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, quiere conocer a Cristo, quiere conocer su testimonio, escudriñe las escrituras. Allí es como va a conocer a Dios, allí es como usted va a conocer a Dios, allí usted va
a conocer lo que Dios quiere para su vida. Ahí usted va a conocer el corazón de Dios. Ahí usted va a conocer lo que Dios específicamente quiere para su vida. Cuando la palabra de Dios, usted dice estoy atribulado, ahí está la palabra de Dios. Cuando usted dice estoy en necesidad, ahí está la palabra de Dios. Cuando usted dice estoy en problemas, ahí está la palabra de Dios. Yo recuerdo específicamente, y no le digo que me pasa todos los días, pero me ha pasado varias veces donde específicamente necesito una palabra donde yo pueda decir, Señor, tú estás conmigo, y palpablemente, mis hermanos, donde me meto en la palabra de Dios y leo un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 20 capítulos, 25, 30 capítulos, y parece como que me la estoy comiendo la palabra de Dios. Y de esos 20, 30 capítulos que leo, solamente un versículo a veces me habla y me ministra. Pero si yo no leyera a lo mejor esos capítulos, Dios no me ministrara. Me pareciera que a veces nosotros perdemos la bendición de Dios, del conocer a Dios, porque no estamos indagando la palabra de Dios. Y ahí es donde está nosotros, ahí podemos conocerle en la palabra de Dios. Busquemos a Dios en la palabra. Busquemos a Dios en la palabra por medio del Espíritu Santo. Y dice Jesús allí en San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y el Padre os dará otro. Esa palabra otro quiere decir igual. Entonces, si fue igual que Cristo, ¿qué era Cristo? Cristo era un rabí, era un maestro. Entonces Él enseñaba, Él nos mostraba al Padre. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña a Dios también a nosotros. Nos enseña lo que el Padre es, los atributos de Dios. Nos enseña por medio del Espíritu Santo, y así es como Él quiere hacerlo en esta mañana, y así lo quiere hacer en nuestras vidas. Y dice, y os dará otro igual, consolador, para que esté con vosotros siempre, no solamente en momentos de tristeza, no solamente en momentos de gozo, no solamente en momentos de sequedad, pero también en momentos donde hay lluvia. Allí también Dios nos quiere dar el Espíritu Santo. Allí también Dios nos quiere llevar con el Espíritu Santo siempre, 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 aún en momentos que a lo mejor decimos, ¿dónde está, Señor? Allí está el Espíritu Santo, y ahí quiere mostrarnos al Señor. Ahí quiere que seamos guiados, y ahí quiere que le conozcamos aún a Dios en siempre, siempre, por medio de la oración. Dice Isaías 29, 12 y 13, dice, entonces me invocaréis y tendréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por medio de la oración nosotros hallamos a Dios, conocemos quién es Él, por medio de la oración. Y aún también por medio de los hermanos podemos conocer a Dios. Podemos conocer su amor, podemos conocer su paciencia por medio de los hermanos. Ojalá que la gente conozca a Cristo, ojalá que la gente conozca a Dios por medio de nuestras vidas, y que no mire y que diga, mira mira esta, y eso que va a la iglesia. Estamos nosotros conociendo a Dios. Como dije, a Dios se le puede conocer por sus atributos, y hay atributos que Él no comparte con nadie. Hay atributos que Él no comparte con nadie, y otros sí. Isaías 6:1-3, un versículo que me gusta mucho. Dice la Biblia que los serafines decían santo, 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 3 veces santo. Pero lo que me impacta a mí de todo esto es de que Dios estaba sentado en su trono cuando estaba pasando todo esto. Y Isaías a lo mejor se preguntaba, acaba de morir el rey Uzías. 52 años reinó, mis hermanos, el rey Uzías en el pueblo de Israel, y dentro de lo que cabe, aunque el pueblo de Israel iba decayendo en su pecado, dentro de lo que cabe, en el tiempo que reinó el rey Uzías, hizo cosas buenas, aunque al último, ¿verdad?, se apartó, vino al templo, ¿verdad?, y quiso ofrecer incienso, y le cayó lepra, y incluso murió separado al final. Pero 52 años hubo estabilidad en el reino. Entonces Isaías, cuando muere el rey Uzías, Isaías decía como que ahora quién va a ser el rey, ahora quién va a reinar. Entonces Dios se le aparece en esta visión a Isaías, y la visión específicamente dice la Biblia que estaba sentado en su trono, y que las faldas llenaban el templo. No solamente un poquito del templo, o quedaba 99 y quedaba
uno puntos, no, dice la Biblia que todo cubría la presencia de Dios del templo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es omnipresente, mis hermanos. Y luego dice más adelante, toda la tierra está llena de su gloria, Dios está en todas partes. Por eso, donde tú estés en ese problema, en esa situación, allí está Dios. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Y eso, claro, nos da una tipificación o nos da una enseñanza del Espíritu Santo, del Padre, Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que los tres son santos, pero también nos hace una referencia de que Dios es santo, mis hermanos, y que antes que Dios es amor, antes de que Dios es justo, antes de que Dios es paciente, antes de que Dios es misericordioso, Dios es santo. Y dice la Biblia que los que les buscan en santidad se deben acercar a Él, porque tales verán el rostro del Señor. Necesitamos acercarnos a Dios santos, pero también nos habla aquí de que Dios sigue siendo Rey, y cantamos cantos. ¿A poco no cantamos cantos que decimos, el Señor es mi Rey, mi todo, aleluya? Bueno, mis hermanos, en los tiempos bíblicos el Rey tomaba las decisiones por la gente. El Rey, por eso cuando Samuel se turbó y decía, Señor, quieren Rey, y dijo Dios, está bien, dale el Rey, nada más diles que ahora ese Rey les va a quitar todo. Cuando Él quiera, Él va a venir y va a quitarle a sus hijos, a sus tierras y todo. Él va a tomar las decisiones por ellos. En los tiempos bíblicos así era el Rey tomaba las decisiones por su reinado. Si Él quería quitar una tierra, le quitaba una tierra. Si el Rey era injusto, le quitaba la tierra, hacía lo que Él quería. ¿Por qué? Porque Él era el Rey de ese lugar. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Rey, entonces nuestra vida le pertenece a Él. Si nosotros decimos que Dios es Rey y que sigue sentado en su trono, entonces no importa lo que pasemos, no importa lo que hagamos, Dios es Rey sobre nuestras vidas. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y ahora le servimos y decimos, Señor, donde quieras te voy a seguir, entonces nosotros ahora nuestra vida le pertenece a Cristo. Entonces, como Rey soberano, Él toma las decisiones de nuestra vida. Nosotros no tomamos nuestras decisiones, ahora es el que toma las decisiones Él. Y nosotros, mis hermanos, nos gozamos en la decisión, no porque Él es un Dios ogro y va a tomar las decisiones malas, no, porque sabemos que como Rey soberano, Él toma las mejores decisiones que a nosotros, a lo mejor no lo entendemos en ese momento, pero a nosotros en un futuro, mis hermanos, y a lo mejor aunque no lo entendamos, Él sigue siendo Rey soberano, y Él va a tomar las decisiones más correctas para el beneficio no solamente de nosotros, sino para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea glorificado. Tenemos que entender que Dios es un Rey soberano, y a lo mejor no se nos predica mucho de esto, mis hermanos, de la soberanía de Dios, pero tenemos que entender que la soberanía de Dios allí está, y Dios toma decisiones cuando Él las quiere tomar. Y Él dice, si en un tronar de dedos le quita la vida a alguien, así es Dios y así Dios lo hace. Y tenemos que entender y tenemos que comprender que Dios es soberano y es Rey, y si su vida le pertenece a Él, créanmelo. Y dígale, Señor, aquí está mi vida. Si usted está listo para eso, dígale, Señor, aquí está mi vida. Toma las decisiones por mí. Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu Santo, tales son los hijos de Dios. Somos guiados nosotros por el Espíritu Santo. Estamos dejando que Él tome las decisiones, no las mejores decisiones para nuestras vidas, a lo mejor en el momento presente, pero sí a las mejores decisiones para que Dios glorifique su nombre, para que todo lo que Él haga, su nombre sea glorificado, aunque no nos guste. Dios es soberano, Dios es omnipresente. Dios es un Dios que sigue sentado en su trono, mis hermanos. Y nosotros debemos seguir confiando en Él. Confiamos en Él, nosotros lo conocemos como un Dios Rey, como un Dios soberano. Lo confiamos en Él, conocemos su amor, conocemos su justicia. Conocemos que Dios es un Dios eterno. Y aunque no lo entendamos, no comprendamos todo, mis hermanos, yo he escuchado gente que dice, Dios está viendo como por un binocular el pasado y el futuro. No, mis hermanos, Dios está en el futuro y Dios está en el pasado. Dios no está viendo ahí, no, Dios está allá. Por eso los milagros, incluso cuando Él dice un milagro, son amén y amén, sí, porque Dios ya está en el milagro. Dios no está esperando como nosotros, no vive en el tiempo, no vive en el cronos, no. Dios está en el presente, Dios está en el futuro y Dios está en el pasado también, mis hermanos. Dios es eterno, mis hermanos, Dios es eterno, Dios es eterno. Y qué precioso nosotros que nuestra vida está en las manos de un Dios eterno. Entonces las decisiones
decisiones que Él toma. Él ya sabe lo que está pasando y lo que va a pasar, mis hermanos. No porque, como le digo otra vez, no porque está viendo por un binocular, no, porque Él está allí. Dios no vive en el tiempo fue creado para nosotros. Ese reloj fue creado para nosotros, para que a las 8 nos levantemos, a las 7 nos levantemos, salgamos a las 5 del trabajo, comamos a las 12 del mediodía. Esto fue creado para nosotros, pero Dios no vive en el tiempo, Dios vive en la eternidad, mis hermanos. Y aunque nos cueste, no entendamos eso, a mí me ha costado mucho. Yo decía, Señor, cuando me acababa de convertir, decía, Señor, ¿no te aburrías tú solito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de que crearas a los ángeles, antes de que crearas a la humanidad? Y no sé si hay otras galaxias, y no sé si hay otros humanos, pero antes de que crearas a todo eso, ¿no te aburrías, Señor? Mis hermanos, Dios no se aburre primeramente. Y yo no entiendo, como le digo otra vez, antes de que todo fuera creado, antes de que el arcángel Gabriel, antes de que Lucifer fuera creado, yo no sé si nada más estaba ahí el Espíritu Santo, o estaba el Espíritu Santo, Padre y Hijo estaban ahí. Yo no sé qué, hermanos, imagínense nada más esa escena, pero Dios es eterno, mis hermanos, Dios es eterno. Y si todo es destruido, y si yo fuera destruido, incluso, que claro, mi alma no va a ser destruida, pero si aún mi alma fuera destruida, y que no fuera ni al infierno, no fuera ni al cielo, y también la de ustedes, y fuera todo así, mis hermanos, aún Dios todavía sigue siendo Dios, Dios todavía sigue siendo eterno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo van a seguir siendo. Él vive fuera de la existencia, aún de lo existido, Él vive fuera de eso. Y es donde mucha gente no entiende, no comprende la grandeza de nuestro Dios, que Dios no depende de la galaxia, Dios no depende del sol, Dios está fuera de todo eso. Y qué precioso que un Dios tan grande creó esas cosas aún, mis hermanos, que nuestra vida está en las manos de Dios. Que usted conozca que Dios es un Dios eterno, es un Dios omnisciente. Dios lo conoce todo, mis hermanos, Dios conoce todo. Miren qué le parece si leemos el Salmo 139. Dios conoce todo. Un salmo muy precioso, un Salmo 139. Le recomendaría que lo leyera de vez en cuando. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde me iré? Tú me conoces todo, Señor. Aún cuando mi esposa no me puede entender, no me puede comprender, aún allí tú me conoces. Aún, miren, hermanos, esto que estamos pasando nosotros, yo a veces en las noches solamente me recuesto para el otro lado de la cama y solamente le digo al Señor: Señor, tú conoces más que yo a mi esposa. Hay palabras que yo no le puedo decir, hay palabras a lo mejor yo le puedo tocar y le puedo decir que Dios está bien, que Dios es grande, pero tú conoces su vida, tú conoces su vida. Dios conoce cada pensamiento de usted. Dios conoce aún cuando el esposo no puede llegar, aún cuando el novio no puede llegar, aún cuando la esposa no puede llegar, aún cuando el jefe no puede llegar. Allí Dios puede llegar, porque Dios conoce su vida. Dios sabe lo que está pasando usted. Dios conoce lo que usted está pasando. Dios es un Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas, aún antes de que la palabra salga de nuestros labios. Dice el salmista: he aquí, tú ya la conoces. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios no es un Dios que está desentendido de su necesidad. No, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Conozca a Dios, conozca a Dios. Dios sabe, conozca a Dios. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, poderoso. A Él nadie le tiene que decir qué hacer. Él hace y Él hace. Mis hermanos, Dios es un Dios poderoso. No servimos a un Dios pequeñito. Me gusta mucho la analogía que usa un siervo de Dios, que dice: cuando David se estaba enfrentando a Goliat, la gente miraba a Goliat, pero David miraba los
pies de Dios, cuando decía que sus pies, la tierra es el estrado de sus pies, la gente se enfocaba en los 9 pies de Goliat, pero David miraba los pies del sobre todo poderoso. David miraba y decía, wow, la gente mira a Goliat, mira los 9 pies, 8 pies, pero yo miro sus pies que están sobre toda la tierra, porque la palabra de Dios dice que la tierra es el estrado de sus pies. Cuán grande es nuestro Dios, conozca a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios no es un Dios pequeñito. Gente dice mi Diosito, no, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso, y Él todavía sigue obrando, y Él todavía sigue glorificándose, y Él todavía sigue abriendo caminos, y Él todavía sigue Él todavía se sigue abriendo. La anécdota del niño que decía, oh, tu Dios, mira, ahogó, tu Dios dice que ahogó, que tu Dios, mira, dice que cruzaron por el Mar Rojo, si solamente eran como 4 pulgadas, y el niño le dice a la maestra, qué grande es nuestro Dios, que en 4 pulgadas derrotó a todo un ejército, qué grande es nuestro Dios, que con 4 pulgadas, el ejército más grande, más poderoso de esa historia, fue derrotado con 4 pulgadas, qué precioso es nuestro Dios, y ese mismo Dios todavía sigue obrando, ese mismo Dios todavía sigue ahogando al enemigo. En 4 pulgadas a Dios no le importa si es media pulgada, Dios todavía sigue obrando, mis hermanos. Dios sigue obrando, Dios es poderoso, Dios sigue obrando y lo quiere hacer en nuestras vidas. Créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Dios es poderoso, y qué precioso es cuando conocemos lo poderoso de nuestro Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. Yo cambio. Hoy estoy contento, mañana quién sabe. Pero Dios no cambia. En Él todas las promesas son amén y amén sí. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, mis hermanos. Dios no cambia. Conozca a Dios, no lo va a defraudar, conózcale. No cambia Él. Él no cambia, sus promesas no cambian. Sus promesas no son basadas en mis sentimientos, no son basadas en lo que estoy pasando. Yo no, Él no cambia, Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Dice la palabra de Dios que Él es el alfa y la omega. O sea, es la A y la Z. No cambia. Principio y fin. No cambia. Conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios. Lo grande que es Él. Atributos de Dios, nombres de Dios: Elohim, el creador; Jehová, y miren, mis hermanos, si no tuviéramos problemas, si no tuviéramos nosotros dificultades, no conociéramos quién es Dios. Cuando todo está bien, no conociéramos quién es Dios. Cada vez que yo miro que Dios se le presentaba a alguien en la palabra de Dios, era porque había una necesidad, era porque había un problema. Cristo, estando en la cruz, dijo: Abba, Padre. Y yo no lo conociera como Padre si no me hubiera quedado sin Padre. Jehová Jireh, yo no lo hubiera conocido como Dios proveedor si no hubiera tenido necesidades. Pero ahora puedo decir Jehová Jireh. Jehová Shalom, yo no pudiera haber dicho: Señor, tú eres Dios de paz, si en momentos de tribulación, si en momentos de prueba, si en momentos a lo mejor de confusión, no hubiera sabido que Él es Dios Shalom. Jehová Roy,
el Dios que mira. Jehová Nisi, nuestro estandarte. El Shaddai, el todo suficiente. Jehová Shama, Jehová está allí. Jehová Sitkinu, Dios es mi justicia. Jehová Mekadash, el Señor santifica. Jehová Ra, Jehová es mi pastor. Y cada vez que él se le presentaba a un siervo de Dios, a una sierva de Dios en los tiempos bíblicos, cada vez él se les presentaba con un nombre diferente, con un atributo diferente incluso. ¿Por qué? Porque Dios quería cambiar su manera de ser cada vez y decía, bueno, ahora soy el Todopoderoso, ahora soy el Shaddai, ahora soy Sitkanu, ahora soy Jehová Sitkanu, ahora soy Jehová Nisi. Quería él confundirnos con cada nombre y quería que nosotros nos confundiéramos. No. ¿Sabe qué me dice eso a mí? Que Dios es un Dios relevante a la necesidad. Que a lo mejor usted ahorita no lo necesita como Jehová Jireh. Que a lo mejor usted lo necesita como Jehová mi sanador. A lo mejor usted lo necesita como Jehová Jireh. A lo mejor usted lo necesita como Jehová Nisi. A lo mejor usted lo necesita como el Shaddai. A lo mejor usted lo necesita como el omnipotente. A lo mejor usted lo necesita como el omnisciente. A lo mejor usted lo necesita como el omnipresente. Yo no sé cómo, pero lo que me dice a mí que Dios es un Dios relevante a la necesidad, que Él no está indiferente al problema, que Dios no está diciendo, bueno, yo estoy sentado en mi trono y voy a hacer lo que yo quiero aquí. No, que cuando Dios se revela, el momento de la necesidad que usted quiere que Dios se revele, allí Dios se puede revelar y es propicio a su necesidad, mis hermanos, que Dios no es indiferente a la necesidad. ¿Cómo quieres conocer a Dios? ¿Cómo quieres que tú acercarte a Dios y conocer a Dios? Dios así quiere que tú lo conozcas. Dios no está indiferente a tu problema, Dios no está indiferente a tu necesidad. Dios quiere que tú le conozcas. Yo no sé cuál es el problema, yo no sé cuál es la necesidad, yo no sé cuál es el ataque, pero Dios quiere que le conozcas y Dios quiere que en ese momento tú digas, Señor, yo voy a confiar en ti. En cualquier problema que tú estés pasando, que tú digas, Señor, yo voy a confiar en ti. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que seguir confiando en Él, mis hermanos. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Dios. Yo no digo que Dios envía todas las cosas, pero hay cosas que Dios las permite y todo para su gloria. Yo no digo que Dios envió el coronavirus, yo no digo que Dios envía la enfermedad, yo no digo que pero yo lo que sí sé es de que cuando usted está en las manos del Dios soberano, que cuando usted confía su vida en las manos de Él, Él todo lo hace para su gloria, Él todo lo hace para su gloria, Él todo lo hace para su gloria. Pero en momentos de necesidad usted puede confiar en Dios. ¿Y cómo puede confiar en Dios? Es conociéndolo, conociéndolo puede solamente usted confiar en Dios. Daniel 11:32. Los judíos, mis hermanos, eran alguien, o son todavía incluso, muchos de ellos hay judíos ortodoxos que cuando ellos, obviamente hay gente que está celosa por que ellos son el pueblo bendecido de Dios, pero mis hermanos, ellos son una raza. Ahorita sí hay mucho incluso también ateo que no cree en Dios, pero en la historia los judíos eran gente aferrada a su religión. Y todavía usted lo mira y son aferrados a su religión. Y muchas veces que ellos fueron destruidos era porque ellos se aferraban a lo que ellos creían. Y no se doblegaban a eso. Y no se doblegaban ellos. Pero ¿por qué ellos hacían eso? Porque conocían a Dios. Conocían a Dios. Hablaba una vez con mi suegra y me decía ella que a Josué Josué a veces hace cosas con ella como muy peligrosas, ¿verdad? Y decía ella como que parece como que tú estás con él y se quiere brincar Josué y quiere hacer volver, ya puede, ya está más grande, pero de niño brincaba y se agarraba de aquí, ¿verdad? Y todo. Y decía como que parece como que él piensa que tú estás ahí. Y yo he notado eso,
que mi niño Josué, cuando yo estoy ahí, él, yo digo, ya está más grande, ¿verdad? Pero de niño, él quería subirse, quería brincar, y aunque no podía, si yo estaba ahí, él quería brincar lo más alto y subirse a lugares peligrosos. Y yo pensando en esta palabra, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué hacía eso él? ¿O por qué hace eso a él? Y llego a una conclusión y digo, él lo hace porque sabe que yo estoy allí. Sabe que si él se cae, yo puedo cacharlo, ¿verdad? No es una palabra. Pero puedo yo sostenerlo. A lo mejor si está en el monkey bar y el monkey bar está muy alto y se queda colgado de una mano, él sabe que yo puedo correr y cargarlo. Aunque hoy ya pesa mucho, ya no puedo, ¿verdad? Pero yo creo que él sabe que puedo correr y cargarlo, le digo. El otro día, hace como unas 2 semanas, me dijo, ¿me puedo brincar la cerca? Y la cerca mide 6 pies y de este lado no hay nada. Y le dije, ya, bríncate, no hay problema. Y trató de brincarse y no pudo. Entonces quedó como colgado. Y corrí yo y lo bajé. Y lo cargué y ya lo bajé para abajo. Y se fue corriendo adentro y dice, mami, me brinqué la cerca. Pero yo he notado que él hace cosas cuando yo estoy allí que a lo mejor no haría en otro tiempo. ¿Pero por qué? Porque está dependiendo de mi fuerza. Está dependiendo a lo mejor de mi agilidad, yo no sé. Está dependiendo de algo que a lo mejor él mira en mí que yo puedo ofrecerle en ese momento. Una vez estábamos poniendo la cerca, ya iba a terminar y estaba la cerca de un vecino, de una vecina, y yo estoy viendo un perro chihuahua, ya no lo tienen. Pero recuerdo que el perrito chihuahua, cuando quité la cerca, yo trabajando ahí, el perrito ladre, y ahí estaba la cerca, no, ya no había cerca, pero ahí estaban los postes ya plantados donde yo iba a poner la cerca, y el perrito, como de mentira, no cruzaba ese punto, aunque no había cerca, nomás estaba ahí, guau, y no cruzaba ahí. Y ahí estaba Josué conmigo. Y recuerdo que me metí a la casa, no sé por qué me metí, pero al momento que me metí, José se quedó afuera, tenía como, no sé, 7, 8 años. El perrito se cruza la cerca, hermanos, y se le pesca a José el pie, ¿verdad? El chiquito, el perrito. Entonces José rápido corre, ¿verdad? Y ya salgo yo. Y como que se asustó José un poco, ¿verdad, Josué? Pero ya salgo yo. Y Josué dice, no pasa nada, dice. Pero ya salí yo y el perrito otra vez ya no cruzaba ahí otra vez. Yo no sé qué miraba el perrito, le digo. Pero recuerdo ya que Josué más tranquilo. Ahora sí ya andaba ahí, casi como que le decía al perrito, ña. Pero ya no cruzaba el perrito. ¿Qué miraba el perrito? No sé. ¿Qué miraba Josué? No lo sé. Pero lo que sí sé, le digo, es de que así tenemos un Dios nosotros. Que pueden venir problemas, pueden venir situaciones. Y porque usted conoce y está confiado en Dios, puede estar confiado caminando en la yarda y puede usted a lo mejor jugar con lo que el Padre ofrece, usted puede jugar y puede estar confiado. Y el perrito puede estar ladrando, el perro puede estar ahí ladrando, pero como está el Padre allí, ¿verdad? Trabajando, está haciendo algo, está el Padre ahí, usted puede andar jugando. Y puede estar ladrando el perrito y puede estar ahí ladrando. Y usted sabe que aunque se cruzó una vez, pero ya como está el Padre ahí, usted puede seguir jugando y no le tiene que preocupar. ¿Pero por qué? Porque se conoce al Padre. ¿Le conoces en esta mañana? ¿Puedes confiar tú en Él en el momento del problema, en el momento de la situación? ¿Puedes tú confiar en Él? Dios quiere que le conozcamos. Dice un canto, me gusta mucho ese canto a mí. Y como le digo otra vez, me gusta mucho porque es verdad y yo lo creo. De un canto de un morenito que se llama Andrew Crouch. Muy conocido él. Él escribió un canto que habla de la sangre de Cristo, the blood of Jesus. It will never lose its power. It reaches
highest mountains and it flows to the lowest valley. La sangre de Cristo alcanza, dice, la montaña más alta, pero también dice, corre por los valles más bajos, dice. Allí está la sangre de Cristo. Pero eso no es el canto, nada más digo para que lo escuche. Pero me gusta mucho un canto que dice, through it all, por todo. O sea, en todo, por todo. Y dice, he tenido muchas lágrimas y dolores. Tengo muchas preguntas para el día de mañana. I have many questions for tomorrow. Hay veces en tiempos que no sé entre lo bueno y lo malo. Pero en cada situación, Dios me ha dado una sagrada consolación. Que en mis pruebas mis pruebas solamente vienen para hacerme más fuerte. Through it all, por todo, through it all, I have learned to trust in Jesus. He aprendido a confiar en Jesús. He aprendido to trust in God. He aprendido a confiar en Dios. Through it all, I have learned to depend upon His word. He aprendido a confiar en su palabra. He ido a muchos lugares. I have been in a lot of places. I have seen a lot of faces. He visto muchas caras. He estado en momentos solos, pero aún en los momentos de soledad, en esos momentos tan preciosos de soledad, Jesús me hace saber que yo soy de Él y que le pertenezco a Él. Through it all, por todo, I have learned to trust in Jesus. He aprendido a confiar en Dios. I have learned to trust in God. Through it all, I have learned to depend upon His word. Y luego dice, le doy gracias a Dios por las montañas. Le doy gracias a Dios por los valles. Le doy gracias a Dios por las tormentas que Él me sacó. Porque si nunca tuviera un problema, entonces no supiera que Dios no puede resolverlos. Nunca supiera lo que la fe en Dios puede hacer. Si no tuviera un problema, si no tuviera una necesidad, si no tuviera una persecución, si no tuviera algo, mis hermanos, una necesidad, entonces no supiera lo que Dios es capaz de hacer. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Dios? El problema aquí entonces yo pienso que es en qué lado vamos a estar nosotros, los que conocemos a Dios o los que no conocemos a Dios. ¿En qué lado usted quiere estar? Aquellos que ceden ante el problema y dicen, Dios no obra, Dios no se glorifica, pareciera que Dios no contesta. O aquellos que están en este lado y dicen, Señor, tú sigues sentado en tu trono y no importa lo que pase, yo sigo confiando en ti, Señor. ¿Por qué? Porque te conozco, porque te conozco, porque te conozco. En esta mañana yo quisiera hacer un llamado y quisiera preguntar si hay alguien que aquí o por medio de Facebook no le conoce al Señor. En esta mañana el primer paso es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No lo va a dar, no a lo mejor ya lo dio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere ser conocido. Dios no es alguien que está, aunque sí sus caminos son inalcanzables. Dice que Pablo que son cosas inescrutables que no entendía, sí, pero también Dios quiere ser conocido. Y en esta mañana tú puedes conocerle. No cuestiones, no digas, ¿dónde está, Señor? Conócele y sabe que Dios toma las mejores decisiones para nuestras vidas. Puede poner sobre sus pies. Conozca a Dios. Dios sigue obrando, mis hermanos.
en medio de la prueba, en medio de la necesidad, conozca a Dios. A lo mejor no son las decisiones que más nosotros quisiéramos humanamente que se tomaran, pero Dios sabe lo mejor para nuestras vidas. Y porque le conocemos, podemos nosotros estar confiados en Él. Ahora, el tiempo de aquí de la palabra de Dios, como dije, el conocimiento de Dios, como le digo otra vez, puede haber un momento de lloro, puede haber un momento de sufrimiento, pero claramente la Biblia nos dice que ellos, porque conocieron en Dios, actuaron, o sea, se movieron, siguieron caminando. Y es lo que Dios espera de nosotros, que en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio del quebranto, en medio de lo que usted esté pasando, Dios quiere que usted siga moviéndose. Dios no quiere que se quede estancado usted allí. Dios no quiere que usted se quede estancada allí. Muévase. Trabaje en la obra del Señor. Dígale al Señor: aquí está mi vida. Señor, a lo mejor no entiendo, a lo mejor no comprendo, pero porque te conozco, Señor, voy a seguir obrando, voy a seguir trabajando, Señor. Porque te conozco, Señor, por eso es que voy a seguir diciendo que tú eres un Dios grande. Porque te conozco, Señor, por eso voy a seguir diciendo que tú tienes todo el control, Señor, Padre Santo, y que tú no improvisas, Dios. Tú no improvisas, Señor. Tú no dices: esto no trabajó, lo vamos a tirar y hacer algo nuevo. No, Señor, tú no improvisas. Tus planes son perfectos, Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Dios, tú eres grande. Y sigue sentado en tu trono, mi Señor. Y nadie te mueve de ahí, Señor. A lo mejor no entiendo,
el proverbista, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Qué seguridad tú nos das, tú, Padre. Qué seguridad nos das tú, Señor. Por eso podemos decir como tu palabra dice: solamente en tu presencia hay plenitud de gozo, y el gozo del Señor es mi fortaleza. Qué preciosa es tu palabra, Señor. Qué precioso es haberte conocido y conocerte, Señor. Gracias te doy por ello. Mis hermanos, Señor, yo no sé qué están pasando en sus problemas, en sus necesidades. Glorifícate en ellas, Padre. Si va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber quebranto, Señor, en problemas, en necesidades, en persecución. Pero que podamos nosotros seguir confiados porque te conocemos, Padre. Glorifícate en ellos, Padre. Mira las necesidades, Señor. Yo no sé qué problemas están pasando. Tú sigues obrando, tú sigues sanando. Sana en el nombre de Jesús, te lo pido. Y que en este año nuevo, Señor, Padre, yo sé que genuinamente hay dolor en gente, genuinamente hay un desconcierto en gente, hay gente que está desconcertada, genuinamente. Pido que tú traigas paz, Señor, tú eres nuestra paz, Padre. Aún aquellos que nos están viendo, Él es nuestra paz. Trae paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios, Padre. Tú eres príncipe de paz, Señor, Padre. Sana en el nombre de Jesús, glorifícate, mi Dios, Padre. Mi alma te alaba, Señor, Padre Santo. Gracias te damos, Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque se conectaron. Nuestros pastores ya van a estar con nosotros la semana que viene. Salieron esta vez a predicar, como dije al principio del servicio. Dios les bendiga y esperamos que Dios haya hablado a sus vidas. Nos conectamos la semana que viene. Dios les bendiga.